tardes, tutor. Mi nombre es Elena Berrocal y en esta presentación voy a explicar dos teorías del aprendizaje aplicadas a la enseñanza del verbo to be, el conductismo y el constructivismo. El tema trabajado es el uso de am, is y are en inglés. Primero voy a explicar la teoría del conductismo. Esta teoría se basa en la repetición, la práctica y la relación estímulo-respuesta. En la primera actividad, la docente escribe en el tablero I am, you are, he is, she is. Luego los pronuncia y los estudiantes repiten varias veces. Esto se basa en el estímulo-respuesta, ya que el estudiante imita lo que escucha. En la segunda actividad, el docente entrega una hoja con ejercicios para completar oraciones como por ejemplo I, espacio, happy, she, espacio, my friend, they, espacio, students. Los estudiantes deben completar usando am, is o are. En esta actividad se aplica el moldeamiento, ya que mediante la práctica repetitiva los estudiantes van mejorando sus respuestas hasta usar correctamente el verbo to be. En la evaluación oral, la docente muestra imágenes a los estudiantes, por ejemplo, de profesiones o de personas, y ellos deben responder inmediatamente formando una oración con el verbo to be. Esto permite evaluar la respuesta inmediata del estudiante frente a un estímulo visual, lo cual es característico del conductismo. En el quiz escrito, los estudiantes deben completar oraciones y seleccionar la forma correcta del verbo to be. Y también ejercicios de selección múltiple donde deben escoger entre am, is o are. Esto permite evaluar la memorización y el uso correcto de la estructura gramatical. Ahora voy a explicar la teoría del constructivismo. Esta teoría se enfoca en el aprendizaje significativo y relacionar el conocimiento con la vida real. En la actividad 1, la docente inicia la clase generando un ambiente participativo, haciendo preguntas sencillas en inglés y relacionadas con la vida de los estudiantes, como Who are you? Are you happy? Luego, la docente permite que los estudiantes respondan libremente, aunque cometan errores, con el objetivo de identificar qué tanto conocen sobre el uso del verbo to be. Después de escuchar varias respuestas, la docente escribe algunas de ellas en el tablero, correctas e incorrectas, y junto con los estudiantes comienza a analizarlas y corregirlas. Finalmente, la docente guía a los estudiantes a descubrir la estructura correcta del verbo to be a partir de los ejemplos construidos en clase. En la actividad 2, los estudiantes se organizan en grupos para crear un cartel sobre su presentación personal utilizando el verbo to be. En el cartel escriben oraciones como I am María, we are students, she is my friend. Luego socializan su trabajo con el grupo. En esta actividad se aplica la asimilación y acomodación, ya que los estudiantes integran el nuevo conocimiento con lo que ya saben y lo aplican en un contexto real. En la evaluación oral, los estudiantes realizan una presentación personal utilizando los verbos to be, incluyendo información básica como su nombre, su edad, su estado de ánimo o rol. Esto permite evaluar la comprensión real del tema, ya que el estudiante usa el conocimiento en un contexto significativo. Y en la evaluación escrita, los estudiantes realizan un mini proyecto en el que elaboran un cartel donde se describan a sí mismo o a un compañero utilizando el verbo to be, para luego socializar en clase. Esto permite evaluar el aprendizaje significativo, ya que el estudiante aplica el conocimiento en una actividad recreativa y relacionada con su realidad. En conclusión, el conductismo ayuda a memorizar y practicar, mientras que el constructivismo permite comprender y aplicar el conocimiento en contextos reales. Ambas teorías son muy importantes y pueden complementarse para mejorar el aprendizaje del inglés. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Michelle Tatiana Serpa Martínez y a continuación le voy a presentar a responder las preguntas orientadoras de la tarea número 3, aplicación de las teorías del aprendizaje.
las cuales son: la primera es: ¿cuáles son las diferencias y similitudes más notorias entre el rol del estudiante en su diseño conductista conectivista y en su diseño constructivista y conectivista? Las similitudes más relevantes son que intentan aclarar el proceso de aprendizaje, es decir, ambos se enfocan en cómo las personas obtienen conocimientos, se utilizan en el campo educativo. Las dos teorías impactan la manera de enseñar en las aulas. ¿Qué quiere decir? Es reconocen la relevancia del entorno. El aprendizaje no sucede de forma aislada, sino que depende bastante del contexto. Busca mejorar el proceso de enseñanza, cada uno a su manera. Aspira a que el alumno comprenda mejor, eh, de mejor manera la enseñanza que se le está brindando. Ambas corrientes desean que el alumno aprenda, eh, sí, que el alumno comprenda mejor. Ambas corrientes desean que el alumno aprenda, pero difieran de una manera en la cual se lleva a cabo un aprendizaje. Las diferencias más destacadas se encuentran en su comprensión en el aprendizaje. El conductismo considera que aprender implica un cambio en el comportamiento, lo cual es el estímulo y la respuesta. Por otro lado, el constructivismo ve el aprendizaje como una construcción, como lo dice el nombre de la teoría, eh, ¿sí? Una construcción de conocimientos basada en experiencias. Por ello, el conductismo es ideal para el aprendizaje básico, repetitivo y estructurado, como fórmulas, conjugaciones o verbos. En el campo que estoy estudiando, que es licenciatura en lenguas extranjeras, es muy fundamental y muy esencial. El constructivismo es más efectivo en aprendizajes complejos, que quiere decir que requieren de un análisis y una aplicación profunda. Vamos para la pregunta número 2, que es: ¿qué teoría resulta más ventajosa para enseñar el tema específico que escogieron? El de su campo profesional, que es la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, Liley, ¿y por qué? ¿Cuál es menos efectiva y por qué? Debe ser una crítica basada en la aplicación real. Bueno, de acuerdo con eso, algunos alumnos se distraen mucho. Es uno de los casos más comunes que siempre presentan los docentes en las aulas de clase. Ellos se sienten muy frustrados, y buscan resultados, sea como sea, ellos sienten esa frustración sí o sí. La teoría del conductismo es más beneficiosa para enseñar el verbo to be, como am, is, are, mientras que el enfoque constructivista es menos eficaz si se aplica exclusivamente a este tema particular. El to be es un contenido fundamental, básico y que se repite mucho. Aquí lo que un alumno requiere no es discutir ni crear teorías complejas, sino que necesita automatizar una forma correcta, eh, de manera inmediata. Ponemos otra vez, rebobinemos. El conductismo es más efectivo porque se centra en la repetición y la práctica continua, refuerza las respuestas correctas de manera inmediata. ¿Qué facilita? Facilita mucho mejor la formación rápida de hábitos lingüísticos, se proporcionan ejemplos para luego realizar ejercicios guiados, esos ejercicios guiados, correcciones al instante y prácticas repetitivas. El estudiante, mediante el uso frecuente, asimila la estructura casi sin darse cuenta. Siempre ha sido así. Cuando es algo de costumbre, ya uno lo guarda en su mente. Por otro lado, el constructivismo sugiere que el estudiante descubra el conocimiento por sí mismo, lo cual parece perfecto. Sin embargo, en este caso puede resultar contraproducente. Hay algunos, como yo lo dije anteriormente, es muy común tener alumnos
que se distraen bastante. Entonces, por eso, vamos para la pregunta número 3, que dice, si tuvieran que diseñar una clase híbrida usando elementos de ambas teorías, ¿qué evaluación tomaría de la teoría? Qué pena, más, rebobinemos. 3. Si tuvieran que diseñar una clase híbrida usando elementos de ambas teorías, ¿qué actividad tomarían de la teoría A y qué evaluación tomarían de la teoría B para crear la propuesta más efectiva? Justifiquen su selección. Mi compañera Soraya y yo nos tocó a nosotros, nuestros otros compañeros no pudieron, tenemos la esperanza de tener esas teorías pendientes. Sin embargo, nos tocó la teoría del conductismo y el constructivismo que ya veníamos trabajando anteriormente, ella y yo. Por ende, escogí esas dos teorías porque es la que ya tenemos conocimiento. Diría yo que una actividad inspirada en el conductismo sería una práctica asistida con refuerzo inmediato. Comenzaría con una breve explicación eh, de la estructura I am, you are, he is. Luego realizaría ejercicios orales y escritos de repetición. Como ya dije, la repetición es muy esencial. Sustitución y completación. She happy. Y al lado se le pondría is, que es she is happy. Ella es feliz. Obviamente eso se manejaría en inglés. Ellos, estudiantes, pues sería they are students. Sería que los estudiantes en ese ejercicio completaran el verbo faltante, que sería are, son. En ese momento el docente proporcionaría una corrección instantánea como un refuerzo positivo al acertar. El conductismo facilita el desarrollo rápido de hábitos correctos. En un asunto tan básico como el to be, los alumnos deben practicar hasta que el uso sea casi automático. El refuerzo inmediato impide la fijación de errores. Una evaluación inspirada en el constructivismo sería una producción conceptual relevante. ¿Qué haría ahí? Realizaría una evaluación en la que el estudiante utilice el to be en un contexto auténtico. Por ejemplo, sería elaborar una presentación personal de forma oral y escrita. Por ejemplo, I am Michelle, I am 18 years old, I am lived in Aguachica. Sería algo parecido así. O una actividad más social, como entrevistar a un compañero. Una de las actividades más comunes que se realizan en las aulas, que más que todo cuando son así dinámicas orales. Siempre es entrevistar a un compañero o hablar de la vida cotidiana del estudiante. El constructivismo evalúa si el estudiante entiende y aplica el conocimiento. No solo reproduce correctamente. Aquí muestra si realmente sabe emplear el am, is, are en situaciones reales. El conductismo garantiza la base de la exactitud, repetición y disminución de errores. Cada vez los errores tienen que ser menos por la práctica de la repetición. Ya eso va disminuyendo. El constructivismo comprueba el aprendizaje verdadero, uso significativo, contexto y comprensión. Juntos logran que el alumno no solo utilice correctamente el verbo to be o los verbos, sino que también sepa emplearlo de manera coherente y ya sea más fácil en su vida cotidiana. Bueno, sin más que decir, muchas gracias.